La agencia libre de la NBA ha empezado más tranquila que otros años, pero desde luego ha habido hemos tenido alguna bomba ya en el mercado y algún que otro movimiento interesante que analizar y lo que se viene, Sergio Rabinal, porque el mercado ha empezado con la gran bomba de que Paul George abandona a Los Ángeles Clippers y se une a Joel Embiid y Tyrese Maxey en Filadelfia. No está nada mal para abrir el mercado. No está nada mal, bienvenidos y bienvenidas aquí a NBA House, aquí en Gigantes Podcast. Y la verdad, Nacho, es que tengo la sensación de que el proyecto de los Clippers y de los Sixers es como una mezcla, como una réplica el uno del otro, porque si te das cuenta, van cometiendo los mismos errores el uno tras otro. Fichan a un jugador, lo acaban traspasando al momento, una estrella que no termina de funcionar. Y claro, vemos como si estuviesen intercambiando cromos año tras año. Y no sé muy bien qué sensación tienes tú, luego la analizaremos. Pero el traspaso, la firma de Paul George, a mí me gusta, personalmente. Pero claro, son los Sixers, es Paul George. Y se une a un Joel Embiid que tiene un historial de lesiones casi tan largo como el del propio Paul George. Sí, ¿no? Y que estás apostando por un jugador que en más de una ocasión se ha quedado corto, ¿no? En cuanto a rendimiento en los playoffs. Esto es algo también que tenemos que señalar y que le estás metiendo un máximo a un jugador de 34 años, lo que decías, historial de lesiones importante, que estás apostando obviamente por 2-3 años muy competitivos del Maxi Embiid de George, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, Sergio, que Daryl Morey le ha salido la jugada, ¿no? Traspasó a James Harden precisamente a los Clippers para poder tener espacio salarial en verano y le ha robado a los Clippers a una de sus grandes estrellas, aunque tampoco hemos visto a unos Clippers muy preocupados, o esa sensación me ha dado, por perder a Paul George. Podrían haberle ofrecido ese cuarto año, no lo han querido hacer en ningún momento y sí que me dejan la sensación de que el nuevo CBA, que estamos notando yo creo también mucho su impacto en este inicio quizá más tranquilo, yo creo que eso también está afectando. Tengo la sensación, Sergio, de que los Clippers no están demasiado preocupados y que prefieren, de hecho, otras opciones porque, digamos, entre comillas, han dejado marchar a Paul George y tuvieron también la opción de poder traspasarle a los Warriors y conseguir activos, pero tampoco quisieron hacerlo, ¿no? Entonces, me dejan la sensación los Clippers de que son ellos quienes no han querido retener a George. Es bastante extraño, ahora que lo estás analizando así al detalle, porque no suele ser muy habitual en la NBA actual dejar escapar a tus propios agentes libres, más cuando son este tipo de estrellas con contratos tan grandes. De hecho, hemos visto en los últimos años a equipos renovar por cantidades muy grandes a jugadores que francamente no lo acababan mereciendo y luego terminaban por convertirse en jugadores contrato, por suerte o por desgracia. Al final ese dinero lo acaban recibiendo. Y con Paul George y los Clippers da la sensación como que se ha roto un poco la relación. Lo decía ayer por la noche Brian Windhorst en ESPN, que quizá el primer agravio que se produjo con Paul George fue que se enteró por la prensa de que le habían ofrecido la renovación por el máximo, ese gran contrato, a Kawhi Leonard y que a él, pues bueno, no le pusieron esa misma oferta encima de la mesa cuando sus carreras habían seguido el mismo camino en ambos puntos hasta ese momento. No sé cómo lo ves, pero yo tengo esa sensación de que quizá la relación entre las dos partes no ha terminado de ser la mejor en este tiempo que han compartido desde el verano de 2019 y ya si quieres entramos ya iniciar este episodio o seguimos un poco valorando estas primeras horas de mercado de agencia libre en la NBA que han sido, francamente Nacho, bastante aburridas. Sí, lo que decías, ¿no? No hemos tenido muchos movimientos. De hecho, estábamos repasando fuera de micrófono antes de entrar un poquito los movimientos y es que no ha habido tanto, ¿no? Al igual que otros años es frenético el inicio de la agencia libre y de hecho ya tenemos bastantes firmas antes de que lleguen las 12 de la noche y empezamos a ver movimiento. Este año todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es cierto que se juntan varios factores. El primero que hay, que los equipos, bueno, digamos, no hay tantos equipos con espacio salarial. De hecho, veíamos que equipos, digamos, de playoffs que estén arriba con espacio salarial, prácticamente dos, ¿no? Filadelfia y Orlando, que ya se han movido por Paul George y Kentavious Caldwell-Pope, por lo tanto limitan ya lo que pueden hacer en el resto del mercado, que van a ser ya completar su plantilla. Y quitando esos dos equipos que tenían espacio, luego se suma el factor de una agencia libre que no ofrece muchos nombres y este nuevo CBA donde los equipos tienen que medir mucho más los pasos que dan. Entonces, puede, Sergio, que uno de los perdedores de los que podamos hablar
seamos los aficionados, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una agencia libre que empieza de forma muy frenética y en parte por el nuevo CBA, quizá esto lo vamos a empezar a vivir de otra manera. Totalmente, y además lo hablábamos en alguno de los grupos de amigos que tenemos y parecía como si tuviesen todos de repente miedo al tampering, o sea, como si las nuevas reglas Sí. del convenio colectivo Por primera hubiesen generado, claro, hubiesen generado el miedo a que le pongan una multa y ahora de verdad se estaban tomando en serio la agencia libre, la negociación, etcétera. O sea, el hecho de que se haya producido a las 3 de la mañana, que en Los Ángeles serán como las 12 de la noche, ese acuerdo entre Paul George y Philadelphia 76ers, ya es un indicativo de que las cosas han cambiado. No es como hace 2 o 3 años que veías a Sams y a Wog tirar una retaila de fichajes de lo más random a lo más importante, casi como programados en el TweetDeck para, bueno, para informar a la mayor brevedad posible. Este año no, este año de hecho, te diría que el primer fichaje como tal de intercambio de equipos fue Andre Drummond, que fíjate tú el nivel de la agencia libre. y un Andre Drummond que, por cierto, porque ha habido muchas críticas ya a los Bulls este verano, ¿no? El traspaso de Josh Giddey. También salió, por ejemplo, lo han comentado, no recuerdo ahora la fuente, creo que ha sido Chris Haynes. Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Y ha sido uno de los memes virales de las últimas horas. Que por lo visto los Bulls ofrecieron a los Warriors un traspaso de Zach LaVine a cambio de Andrew Wiggins y de Chris Paul, que los Warriors dijeron que no y automáticamente cortaron a Chris Paul, ¿no? Es decir, preferían cortar a Chris Paul antes que recibir a Zach LaVine en el equipo. Y bueno, si quieres nos metemos un poquito ya Sí, con nuestros empezamos ganadores con y perdedores. nuestros ganadores y perdedores de este mercado de traspasos. Como el mercado acaba de empezar y no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir, probablemente estemos grabando esto y cuando encendamos el móvil al rato tendremos 25 fichajes de última hora, pero bueno, ya sabemos que el mercado de fichajes en NBA va cambiando momento a momento, pero bueno, estas primeras horas nos han dejado algunos primeros ganadores, algunos primeros perdedores. Así que vamos a empezar trayendo aquí mi primer ganador de estas primeras horas de mercado, que recordemos, empezó realmente cuando terminaron las finales, porque este año ya los equipos podían renovar a sus propios agentes libres, pues hemos visto tanta actividad en los últimos días cuando de normal solamente había rumores y tal. Así que yo aquí, Nacho, te traigo a mi primer equipo, mi primer ganador de este mercado, esta primera agencia libre, que son los New York Knicks, que para muchos puede ser una sorpresa porque apenas se han movido en estas primeras horas, pero claro, ya han conseguido retener a OG Anunoby por un muy buen contrato, que ya veremos en qué se traduce a futuro, y sobre todo la llegada de Michael Bridges, que tu amigo Miguel Puentes yo creo que puede ser un factor diferencial en estos New York Knicks, incluso a pesar de que acaben perdiendo a Isaiah Hartenstein. Ujú. Sí, no, sin duda los Knicks. Es cierto que también hemos visto críticas, ¿no? Por pagar muchas rondas por Bridges y luego también por esa renovación de Anunoby, pero es que llegados a ese punto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y al final los Knicks están cerrando un núcleo muy competitivo. Es que como renueven a Hartenstein, se les queda una rotación de 9 tíos para los próximos 2, 3 años que da auténtico miedo, ¿no? Entonces, bueno, yo al final entiendo perfectamente lo que han hecho. Anunoby es mucho dinero, pero yo creo que hay que ver el dibujo completo, ¿no? Bridges tiene un contrato de unos 20 y poco millones que va a tener que renovar, Es pero que es es que una ves los ganga. contratos. Es una ganga completamente. Y claro, sumas el contrato que tiene Di Vincenzo, que es uno de los mejores de la NBA, Josh Hart, sumas Jalen Branson, que estaban diciendo que podía renovar incluso por menos dinero del que ha firmado Anunoby, ¿no? Entonces, no, Anunoby te lo sube, pero otros jugadores te lo bajan. Y al final, el núcleo que tienen los Knicks es ahora mismo, creo que sin discusión, el equipo que más guerra le puede dar, con todo el mundo sano, a los Celtics en el este. Bueno, lo has mencionado, todo el mundo sano es un factor bastante importante en Claro. estos Knicks porque ya sabemos que OG Anunoby tiene muchísimos problemas de lesiones. Históricamente siempre ha tenido una u otra cosa. Recordemos que incluso en los playoffs de 2019 con los Raptors tiene, creo que es Mm. apendicitis, que es, digamos, ya de lo más random que te puedes encontrar en este tipo de casos. Hay otro factor importante con los Knicks y es que todavía no han hecho ningún movimiento, digamos, de firma de agentes libres. Y ojo, porque van a tener que reforzar esa posición de pivot que lo mencionamos con el caso de Isaiah Hartenstein, que parece que se va a ir hacia Oklahoma City Thunder, pero ya sabemos que todo puede cambiar. Yo aquí te traigo dos nombres y luego ya entramos en otra Mm. cuestión que va a ser fundamental, como es el potencial traspaso de Julius Randle, que son
como backup suplente de Mitchell Robinson en caso de que le den la posibilidad de ser titular. Thomas Robinson, perdón. Uy, vaya random. Thomas Sí, sí, Bryan, sí. perdón. Y el segundo es James Wiseman, que no es un gran nombre. Sabemos que ha tenido muchísimos problemas dentro y fuera de la cancha, pero todavía es un jugador joven que puede ser esa, digamos, esa apuesta que puede hacer un equipo a futuro. Pues mira, a mí me sorprende un poco los nombres que has dado porque los veo como muy perfiles ofensivos, ¿no? Para lo que es Thibodeau, ¿no? Que al final creo que en el puesto de pivot busca un jugador que le dé garantías atrás. Recordemos que hasta hace no mucho seguía contratando y poniendo a Taj Gibson en cancha con 45 años. A mí personalmente, uno de los tapados de este verano y que, por ejemplo, si se marcha Hartenstein me gustaría mucho para los Knicks porque Mitchell Robinson tiene cosas que no me termina de inspirar del todo confianza cuando llega la hora de la verdad. Pero, por ejemplo, me gusta mucho Goga Bitadze para estos Knicks como alternativa a Hartenstein. Y yo creo que ellos sí que tienen que buscar me trabo ahí, un perfil defensivo, ¿no? Entonces, si Bitadze no puede ser, porque a lo mejor es más cotizado, porque empezó la temporada muy bien con Orlando, un jugador que está ya un poquito más pasado quizás, porque Drummond ha salido del mercado, Bismack Biyombo, que yo creo que a lo mejor todavía puede Ujú. tener algo en el tanque, no estoy seguro, pero mi primera opción para estos Knicks sería sin duda Bitadze. No me desagrada en absoluto, Vitaz es uno de nuestros favoritos aquí en el programa, pero ya por llevarlo al siguiente punto y ya te doy paso con tu primer ganador de este mercado, es que, ojo, porque los Knicks todavía no han movido a Julius Randle, que sabemos que tienen rondas para, digamos, entre comillas, pagar a un equipo para hacerse con el bueno de Julius Randle, y pueden conseguir justo lo que necesitan, porque imagínate que sale en este mercado a Isaiah Hartenstein, pero consiguen mover a Julius Randle por un pivot que tenga un salario más o menos similar, pero que esté en un escalón inferior a lo que ofrece Randle a nivel ofensivo, porque ya lo vas a compensar con Eugene Anunoby y con Michael Bridges. O sea, ya hemos visto que estos Knicks funcionan sin Julius Randle y ahora está en manos de Leon Rose ver cómo termina de darle forma a este proyecto. Fíjate que tengo la sensación de que se van a quedar y que van a pagar a Randall. Tengo ese feeling, sin ser yo el mayor fan o sospechoso de ser un amante de Randall. Sí que es cierto que se notó mucho la entrada de Anunoby, ¿no? El cambiar a Barrett por Anunoby le sentó muy bien a Randall. Yo creo que vimos también que estaba tomando mejores decisiones, que es lo que le solemos achacar, que estaba atacando más el aro. Bueno, creo que eso era un paso inteligente y luego es cierto que al final es que necesitas tamaño, ¿no? Y un jugador como Randall le vas a poder emparejar, por ejemplo, con Giannis si te enfrentas a los Bucks, ¿no? Entonces, yo creo, o incluso contra los Celtics te puede venir bien ese tamaño de ese jugador ahí para intentar buscar alguna ventaja al poste. Yo tengo el feeling de que se lo van a quedar y de hecho, Sergio, abriría el melón de si podemos ver este año más a unos Knicks, sobre todo si se marcha Hartenstein y no encuentran un gran 5 suplente, porque Vitadze no se va a poner a jugar 30 minutos o 30 y pico como Hartenstein en playoffs. Tengo la curiosidad de si podemos ver a los Knicks jugar small ball con Randle en el 5 y a Anunoby en el 4. Ahora que has metido a Bridges en la ecuación y que tienes a Donte, a Josh Hart y tienes a Michael, tengo el feeling de que podemos ver a unos Knicks que vayan un poquito a otro tipo de formaciones, aunque sea poco Thibodeau todo esto. Ujú. Me gusta bastante, lo que pasa es que igual esto al pobre Thibodeau le explota la cabeza si le dices que tiene que Bueno, jugar con cinco pequeños y que ninguno va a ser un especialista defensivo en el 5 para pillar los rebotes. Yo creo que todavía falta mucho, a pesar de que ya hemos visto a estos Knicks ser mucho más abiertos a nivel ofensivo, jugar a un grandísimo nivel de ataque. Yo creo que al pobre Thibodeau le explota la cabeza. Thibodeau va progresando, pero no tanto, no, no tan rápido. Es un tío de vieja escuela. Bueno, mi ganador es muy obvio. Philadelphia 76ers, más allá de cómo salga la operación de Paul George, más allá del éxito que puedan tener o no, ya sabemos que obviamente Embiid es una de las estrellas que más hate, que más memes recibe, puedan estar más o menos justificados. Se añade ahora Paul George, que es un jugador, lo que decías tú, además de las lesiones, es que también es uno de esos jugadores a los que se les señala como que no aparece en los momentos de la verdad, que su rendimiento baja, etcétera, etcétera. Que ojo, en más de una ocasión ha sido verdad. Entonces pueden aglutinar bastantes memes. De hecho, ya leíamos bastante, ostras, dos pechos fríos juntos en Filadelfia, dos tíos que en playoffs tal. Pero es que al final tú has conseguido tu objetivo, ¿no? Paul George era el gran nombre
del mercado. Tú hiciste espacio salarial precisamente para esto. Ha vuelto Kelly Oubre por 8 millones al año, que me parece uno de los mejores contratos que vamos a ver este verano. Y han usado parte de la excepción de nivel medio, es decir, no va ni siquiera contra el espacio salarial de Filadelfia. Han fichado a Eric Gordon, han fichado a Drummond. Ellos creían que ya tenían un traspaso cerrado con él en febrero y se lo llevan ahora sin tener que dar activos, consiguiendo un suplente para Embiid y manteniendo a Paul Reed, ¿no? Por lo tanto, Filadelfia de forma muy rápida tenían una hoja en blanco este verano para formar su equipo. Y oye, de momento, la verdad que poco podemos achacar en contra a Daryl Morey y lo que está consiguiendo. Coincido totalmente con lo que has estado planteando, porque al final uno de los puntos más importantes cuando tienes tanto espacio salarial no es, como hemos visto en otras ocasiones, de firmar a todos los mejores jugadores, pagarles una cantidad de dinero astronómica, sino tener una guía, una directriz muy definida de hacia dónde quieres llevar tu equipo, por dónde, por qué caminos te interesa construir esa plantilla. Y creo que los Sixers, a través del gran trabajo que está haciendo Daryl Morey, ya desde el traspaso por James Harden, han conseguido algo muy difícil en la NBA, que es reiniciar el proyecto sin entrar nunca en reconstrucción, porque se han mantenido todavía en playoffs, se han mantenido siendo competitivos y claro, ahora vemos que todavía pueden renovar a Tyrese Maxey, todavía pueden retener a Kyle Lowry, que sigue siendo agente libre, sería un muy buen reemplazo como base suplente. Y ojo, no sé muy bien qué ideas tienes tú, pero no sabemos si van a traerse a otros jugadores más para terminar de apuntar a la plantilla. Hay bastantes nombres interesantes, pero yo creo que les falta un tirador y un 4. Y ahí veremos si pueden retener a Buddy Hield. Sí, eso te iba a decir, justo, Buddy Hield es una opción y te iba a preguntar justo quién va a ser, ¿no? el 4 titular de este equipo, porque ya vemos obviamente que Tyrese Maxey, Kelly Oubre, Paul George van a formar el perímetro. Nico Batum ya ha salido que no va a renovar con los Sixers, que me parecía un jugador interesante para poder poner en esa posición. Creo que es lo único que te queda un poco abierto, ¿no? Porque en el banquillo con Eric Gordon, con algún joven que puedas tener por ahí, con Paul Reed, con Andre Drummond, ya vas a tener varios jugadores que puedan tener sus 15, 18, 20 minutos desde banquillo y sabemos que luego en playoffs con 3 tíos de banquillo vas bien. Entonces realmente lo que le falta a este equipo de Filadelfia es añadir un 4 titular, creo, que pueda tener bastantes minutos y con eso ya cierras tu equipo para competir el año que viene. Totalmente. Y por retornar un poco sobre la cuestión de Paul George, que no sabemos realmente hasta qué punto va a estar sano, que es la gran incógnita ahora mismo con él, es, bueno, Paul George ha jugado, que lo estaba mirando antes para hacer el daily, el 67% de los partidos desde que llegó a Los Ángeles Clippers. Es decir, se ha perdido más de un 33%, bueno, prácticamente un 33% de los partidos de fase regular. Ostras, teniendo en cuenta los problemas que tiene Joel Embiid para mantenerse sano durante el transcurso de una temporada, a mí me preocupa. Me preocupa porque al final la clave con los Sixers va a ser cómo de fiables son a partir del mes de abril. Y si estamos ya a partir de octubre pensando, bueno, tiene que descansar ahora Paul George, ahora tenemos que darle descanso a este. No sé muy bien si Tyrese Maxey, que va a ser quien asuma la mayor parte de carga a nivel ofensivo cuando no esté cualquiera de los dos, va a ser suficiente. Porque ya hemos visto este último año en Filadelfia que les ha costado mucho mantenerse competitivos sin Embiid sobre la cancha. Hombre, lo que está claro es que si está disponible, yo creo que como sobre todo el último par de temporadas, que yo creo que hemos visto a un gran Paul George en temporada regular, es cierto que a lo mejor se perdía un mes y medio de repente por alguna lesión, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en temporada regular lo vas a poder manejar mejor, ¿no? Porque al final, teniendo a 3 jugadores con tanto talento ofensivo y al final Paul George, que sí que es un jugador, digamos, muy fácil de encajar, ¿no? Porque al final te da el que ha mejorado mucho con balón a lo largo de su carrera. Ya tenía mucha pelota desde el inicio en Indiana, pero ha progresado mucho y que luego es un jugador muy fácil para jugar sin la pelota y un fantástico tirador. Creo que venía de su mejor temporada en acierto en triples este año con los Clippers. Entonces, son elementos muy, muy positivos para poder funcionar, porque al final, joder, son 3 grandísimos anotadores y además que te encajan muy bien por perfiles y que pueden combinar los tres juntos, ¿no? Pero es lo que tú decías. ¿Cómo de sano vas a estar cuando llegues a playoffs? Tyrese Haliburton comentó al terminar la temporada de Indiana que se ha dado cuenta que casi siempre gana el equipo que más sano permanece, ¿no? Y evidentemente,
bueno, estás invirtiendo muchísimo dinero, tu ficha de que tenías para un máximo en un jugador de 34 años con historial de lesiones, etcétera, etcétera. Pero es que lo tenías que hacer, ¿no? No te queda otra y luego a lo mejor se lesionan y no llegan a playoffs o te sucede algo de que en playoffs se te cae Paul George, pues puede suceder, o que se te lesione Embiid, ¿no? Pero bueno, al final yo entiendo que los Sixers, estando en esta posición, han hecho lo que tenían que hacer. Ahora ya veremos qué tal les sale. Es que es el mercado, amigos. O sea, los Sixers tampoco tenían Eso es. muchas más alternativas para conseguir otra estrella, porque después de Paul George, ¿qué te queda? DeMar DeRozan, que ya lo intentaste fichar y no salió bien porque el jugador no quería aceptar las condiciones salariales, que esto lo contó creo que fue en el podcast de J.J. Redick hace Mm. un año y pico. No tenías mucho más margen. Y de hecho te quería traer aquí un nombre encima de la mesa que se había rumoreado, que era el de Klay Thompson, que yo no sé si era una cuestión de que la gente intentó meter ahí en conversaciones con los Sixers o realmente hay algún tipo de interés, pero viendo que Klay Thompson no ha querido renovar a la baja en Golden State, no creo que lo haga ahora cambiando de sitio a Filadelfia. Claro, es que esa es la cuestión, ¿no? Porque se está hablando mucho de Klay Thompson, de dónde va a terminar, de qué va a suceder. Se está hablando de que si Dallas y Lakers tenían la excepción de nivel medio, pero es que esos son 12,9 millones, ¿no? Y Klay se supone que estaba recibiendo ofertas de los Warriors en torno a los 20 millones y que se ha sentido que le han faltado el respeto, ¿no? Por lo tanto, evidentemente el equipo que quiere meter a Klay Thompson en su ecuación tiene que destinar una importante ficha salarial y lo más probable es que necesite hacer algún traspaso. Sí que me pareció muy interesante, Sergio, salió la posibilidad de meter a KCP, ¿no? Salió que los Sixers estaban tratando de conseguir meter a KCP y luego a Paul George en la ecuación, que si hubieses hecho eso, entiendo que a lo mejor que Libre no hubiese continuado porque ya hubiese sido una locura, pero eso sí que me hubiese parecido un escenario espectacular para los Sixers, ¿no? Finalmente KCP se ha marchado, pero yo creo que pocos peros podemos ponerle a lo que llevan de momento los Sixers, que han conseguido varias cosas, entre ellas, y por mucho meme que haya también a su alrededor, asegurarse a Drummond como suplente de Embiid. Me parece un movimiento muy necesario, y ahora cuentas ya con dos jugadores que pueden jugar cuando no esté Embiid, ¿no? Paul Reed y Drummond. Vas a poder pasar a Reed al 4, que creo que incluso es más interesante por tema de tamaño, y creo que esta edición de Drummond les va a venir muy bien a los Sixers. Bueno, y ahora pasamos a la parte más desagradable, la parte que tiene más chicha, que son los perdedores. Yo en mi caso no he sido muy creativo y he traído aquí a Los Ángeles Clippers, que me parece como el gran perdedor, el equipo que más puede verse afectado por lo que pueda terminar de ocurrir en esta agencia libre. Han perdido a Paul George a cambio de nada, pudiendo haberlo traspasado digamos, en febrero, pero ya era jugársela demasiado a lo que podría ocurrir. Han renovado a James Harden, que me parece una buena noticia porque son 70 millones por 2 años, pero ya sabemos, Nacho, que James Harden lo renuevas un día y al día siguiente te puede estar pidiendo el traspaso a cualquier otra franquicia. Claro, y luego además salió ayer por la noche, nada más empezar la agencia libre, que Russell Westbrook ha pedido salir después de haber aceptado esa opción de jugador, que son 4 millones, que tiene un poco pinta de, bueno, llevadme de vuelta otra vez a Oklahoma City Thunder porque quiero retornar a mi, digamos, hogar en la NBA y no sé muy bien qué otras opciones tienen los Clippers, pero para mí personalmente me parecen uno de los perdedores por todo lo que tuvieron que entregar en su momento para hacerse con Paul George, que lo he traído aquí, que son Shai Gilgeous-Alexander, cuando no era 6, simplemente era un jugador de primer año, había terminado su primera temporada en la NBA. Danilo Gallinari, que era simplemente rellenar salarios. Y 7 rondas de draft, la mayor parte de ellas desprotegidas. O sea que los Clippers entregaron un capital de draft gigantesco para 4 años y pico de Paul George a un rendimiento que no les ha servido más que para llegar a finales de conferencia. Y ni eso, porque Kawhi Leonard en esas finales ya no jugó porque está lesionado, etc. No sé muy bien, pero a mí este proyecto de los Clippers, que me parecía que tenía tan buena pinta en el mes de febrero, ahora ha llegado junio-julio y han vuelto a estar en un punto crítico y con, lo tengo aquí, 225 millones de dólares garantizados ya para la próxima temporada, a falta de tener que hacer toda la agencia libre. Es que yo tengo ahora mismo una sensación un poco encontrada con estos Clippers. Por añadir un poco, bueno, ha salido que por lo visto habría interés mutuo, ¿no?, entre Westbrook y Denver Nuggets por encontrar sus caminos en forma de traspaso, que la verdad que ver a Westbrook y Jokic juntos puede ser una experiencia o traumática o fascinante. No estoy todavía, no lo tengo muy claro.
Y luego se está hablando también de la opción de DeMar DeRozan, ¿no? Como que que querría jugar en Los Ángeles para terminar su carrera. Sabemos que es nativo de allí. Y bueno, pues que la opción de los Clippers ahora con la salida de George podría estar sobre la mesa. A mí, como te digo, me deja sensaciones encontradas porque evidentemente dieron una barbaridad. Ya simplemente dar a Shai Gilgeous-Alexander pues es mucho de retorno. También sabemos, y hay que señalarlo, que ese traspaso de Paul George, tú estabas pagando por Paul George y Kawhi Leonard, porque sin ese traspaso no llegaba Kawhi Leonard, ¿no? Entonces los Thunder inflaron el precio porque sabían que los Clippers estaban detrás de juntar a dos jugadores, ¿no? Y que pues Kawhi les estaba pidiendo varios nombres, uno era Jimmy Butler, otro era Paul George, y que por eso es un traspaso que salió tan caro. Va a ser recordado como uno de los peores de la historia de la NBA porque, lógicamente, tú un traspaso lo mides cuando sucede y es muy importante medir el valor de lo que entra y de lo que sale, y luego lo mides después, cuando se termina, ¿no? Y evidentemente ellos en valor, cuando sucedió, entregaron mucho. Cuando se haya explotado, dices, ostras, han entregado muchísimo más. Y luego, cuando se pone final al proyecto y solo has jugado unas finales de conferencia y no hemos podido ver a Kawhi Leonard y Paul George juntos en playoffs, salvo en una ocasión, que es cuando en la burbuja se la pegan y sufren una de las peores remontadas que hemos visto en la historia reciente de la NBA, diría yo, cuando Denver le remonta ese 3-1 a los Ángeles Clippers de Doc Rivers. Claro, dices, ostras, es que no han conseguido éxitos juntos, ¿no? Entonces es una etapa que termina con malas sensaciones, pero como te digo, ahora tengo un sabor ahí un poco encontrado porque digo, ¿qué van a hacer ahora los Clippers? Has perdido a Paul George, has metido a algunos jugadores, han robado a Derrick Jones Jr. de Dallas Mavericks, han fichado a Kevin Porter Jr., están metiendo también jugadores. Tengo la sensación, Sergio, como te decía antes, de que estos Clippers han dejado a propósito escapar a Paul George, entre comillas, porque ellos le querían 3 años más en el proyecto, pero tengo el feeling de que algunas bajo la manga tienen guardado. Yo creo que no, yo creo que es una huida hacia adelante, por eso los he puesto como perdedores, porque al final se han comido para hacerse con James Harden el contrato de PJ Tucker, que PJ Tucker se quedó completamente ya fuera de la rotación en el mismo momento en el que le traspasan, que son, creo que 11 millones y pico, tienen todavía a Norman Powell, que son 19 millones, que es un gran tirador, pero estás pagando casi 20 millones por un jugador que, bueno, te podría hacer cualquier otro jugador por unos 10-11 millones de dólares. Y claro, ahora tienes comprometido prácticamente todo tu salary cap a un Kawhi Leonard que ya sabemos que físicamente está como está, que se perdió los playoffs, que va a llegar a los Juegos Olímpicos ya lesionado, aunque esté ahora mismo de vacaciones en Costa Rica, y que a mí me parece, ya te digo, una huida hacia adelante, porque ir a por Derrick Jones Jr., que viene a hacer su mejor temporada individual, que 30 millones por 3 temporadas está bastante bien, las cosas como son, pero claro, ahora se le va a demandar a Derrick Jones Jr. que trate de mantener el nivel que ha conseguido junto a Luka Doncic, cuando en Los Ángeles Clippers no va a tener a un Luka, no va a tener un maximizador ofensivo como es el esloveno. Yo ya te digo, a mí me parece una huida hacia adelante, bueno, asumimos que este proyecto va a durar lo que termine pudiendo hacer Kawhi Leonard y James Harden, y la realidad en una conferencia oeste que cada vez es más competida es que no te va a dar. Y no creo que tenga mucho más margen para convencer a nadie de hacer un gran traspaso y mejorar considerablemente. Yo tengo el feeling, si meten a DeMar DeRozan en la ecuación, si consiguen incorporar a un veterano que todavía sería útil, tengo la sensación de que estos Clippers pueden ser o pueden construirse, mirarse en el espejo un poco de los Raptors de 2019, ¿no? El decir, vale, tenemos a Kawhi Leonard como gran estrella y ponemos a varios jugadores a su alrededor, ¿no? Y si no vas a tener una clarísima segunda estrella, porque sabemos que Harden ya como en una NBA en la que se llevan los dúos, Harden se queda corto ya como si tiene que ser tu segunda espada, como tercera yo creo que es un lujo, como veíamos este año con los Clippers. De hecho, luego en playoffs sin Kawhi hemos visto lo que le ha pasado a un equipo que tenía a George de primera espada y a Harden de segunda, ¿no? Esa parte es la que me genera más dudas, pero por otro lado, tengo cierto interés en ver a un equipo que pueda poner a Kawhi Leonard y que le ponga alrededor a DeRozan y a Harden como grandes apoyos, a Derrick Jones Jr. y a Terrence Mann como jugadores atléticos y especialistas, que tienes a Ivica Zubac en el puesto de 5. Bueno, no sé, me genera curiosidad ver un poquito lo que pueden hacer estos Clippers, de nuevo, sin lógicamente ponerles etiqueta de candidatos, y todo va a depender, Sergio, al final de Kawhi Leonard, ¿no? Que es el jugador que más ha fallado en playoffs, en estar disponible por su salud, y hay que decirlo, este año, hasta que se lesiona y prácticamente solo puede jugar 2 partidos, muy tocado contra Dallas,
era uno de los mejores niveles que le estábamos viendo a Kawhi desde las finales de 2019. Sí, sin duda. Y si el problema nunca ha sido si Kawhi Leonard, Paul George Sí. o el proyecto en general de los Clippers era bueno, porque realmente tenían mimbres para poder hacer algo importante. La cuestión es que nunca han llegado sanos al momento importante de la temporada. Son los campeones de octubre a abril, llega en los playoffs y se acaba todo. Por eso yo los meto de Bueno, perdedores, porque... te diría que ahora ni siquiera, porque claro, ahora tenemos el In-Season Tournament, Es entonces verdad. eso lo ganaron los Lakers, entonces es que ya ni eso Ya no pueden les ganar queda los ni Clippers, eso a los macho. pobres. Y ya si Ya ni quieres eso, por ir sí. cerrando, ¿quién es o qué equipo crees que es tu perdedor en estas primeras horas de mercado? Que ya sabemos que es muy complicado sacar conclusiones porque queda Ujú. mucho, pero que ya podemos ir intuyendo por dónde van los tiros. Pues mira, con este segundo estábamos teniendo un poquito más de debate, ¿no? Porque estaba entre varias opciones. Había pensado, por ejemplo, en hablar de los Washington Wizards, ¿no? Que draftean a Alexander Sarr, traspasan a Dario Saric y ahora meten a Jonas Valanciunas por 3 años y 30 millones, que me ha sorprendido bastante. Pero según íbamos grabando, he dicho, tengo que traer otro nombre. Tengo que hablar de Denver Nuggets. Hablamos el otro día cuando recuerdo que hacíamos como un power ranking por encima. Te comentaba, ostras, a Denver les pongo en quinta posición porque quiero ver un poco qué sucede con el tema KCP, que es un jugador al final que dices, bueno, sí, en playoffs va a hacer, creo que son 32 años, no estoy seguro, pero que dices, ostras, en playoffs Anthony Edwards le ha superado en varios emparejamientos, alguna vez incluso le ha expuesto en defensa en ese cruce. Pero claro, es que Sergio, el principal problema de estos Nuggets este año es que no tenían tanta profundidad, que faltaban jugadores de calidad en la rotación. Se les marcha KCP, que estaba jugando muchísimos minutos, uno de los dos únicos jugadores que ha repetido título desde el 2020, él y Jrue Holiday, y la cosa es que no tienen espacio para ocupar ese hueco. Han estado metidos en conversaciones por Paul George, que esto lo han sacado varios medios y se paralizaron las conversaciones. Es preocupante esto, sobre todo porque Calvin Booth, el general manager, ha dicho que, bueno, que no estaban, que obviamente querían renovarle, pero que si no volvía que no pasaba nada, que Christian Braun está preparado para ser titular. Tengo muchas dudas respecto a esto y sobre todo, si tu problema era el que no tenías más jugadores fiables en la rotación y que has cargado mucho a los titulares, perder a KCP y no reemplazarle, me parece repetir lo del año pasado de Bruce Brown, pero más exagerado, así que me preocupa mucho esto para Denver. Claro, porque al final el contrato de KCP tampoco es que estemos hablando de una auténtica barbaridad, como sí que lo fue el de Bruce Brown, que ya hemos visto que tampoco mucho, porque 22 millones o sea, eran 44 millones creo que eran a ojo. Claro, la segunda era opción de equipo, que ya hemos visto que los Raptors la han aceptado, que les va a venir muy bien. Pero, claro, para mí estamos viendo el problema de un equipo que ha sido campeón un poco de manera inesperada, pese a lo buenos que eran esos Nuggets de 2023, pero que no han sabido o no han querido gastarse el dinero necesario para mantener un bloque. Y ya le estamos viendo el contrapunto con Boston Celtics, que ha renovado incluso a sus jugadores menos importantes, entre comillas. Ha renovado a Luke Cornett, a Nemi Asqueta, que estamos hablando de jugadores de muy de fondo de banquillo, pero claro, que en 3 movimientos ya han mantenido casi a 9 jugadores de esta plantilla. Falta de ver qué ocurre con Xavier Tillman. O sea, no te puedes permitir, siendo un equipo contender, un equipo candidato a todo, ir perdiendo a los jugadores que hacen que tenga sentido tu proyecto. Han perdido a Jeff Green, han perdido a Bruce Brown y ahora han perdido a KCP, que es tu mejor tirador. ¿A quién vas a darle esos minutos? Decías Christian Brown. Van a tener que dárselos a Julian Strouder, que va a ser este año jugador de segundo Sí. año, que viene a hacer muy buena temporada a nivel ofensivo y de 3, pero es que no tiene color. Son dos jugadores, uno es un veterano con más de 10 años en la liga y otro es prácticamente un debutante. Y que al final, Sergio, el equilibrio que trajo KCP cuando llegó se notó mucho, ¿no? Sacaste a Will Barton del perímetro de los Nuggets y metiste a KCP, que KCP no es un jugador extraordinario, pero es un jugador, por ejemplo, al que echan mucho de menos los Lakers y que cualquier aficionado de los Lakers estaría encantado de volver a contar con un tío como KCP, que te da defensa sin ser el mejor defensor, te da un tiro muy fiable y es un tío que ha ganado, que ha competido, que ha estado en playoffs. Entonces, bueno, sabemos que es un complemento que te puede dar, sobre todo para mí la clave es un complemento que puede jugar muchos minutos en playoffs, ¿no? Y bueno, me parece un acierto total para Orlando conseguir un jugador así, que de hecho, acuérdate que cuando hablábamos de qué Cierto, podía hacer cierto. Orlando, yo hablaba de, oye, meterle dinero a Tyus Jones y a KCP, así que bueno, yo creo que es un movimiento muy bueno de los Magic y
Denver, como digo, me preocupa. A mí me preocupa porque tienen 191 millones garantizados. Han renovado a Jamal Murray, que por un lado dices, fantástico, porque son una pieza que ya te mantienes, pero son 209 millones a 4 años, que ya sabemos el historial de lesiones que tiene el canadiense, que es fantástico, pero es muy irregular y dependiente de, bueno, ha tenido lesiones bastante importantes en su carrera. Si no fuese por Jokic, yo estaría bastante preocupado en el caso de Denver, pero claro, teniendo un jugador tan diferencial, pues se te quita un poco las dudas, pero aún así yo creo que es momento de criticarles, es momento de decir, oye, se están haciendo las cosas mal, por muy bien que lo hayan hecho hasta este punto, y creo que es un buen toque de atención esta agencia libre. He leído que, bueno, se sabe por la parte del traspaso de Paul George, que cuando los Nuggets trataron de hacer el sing and trade con los Clippers, que les gustaba porque ponían a Michael Porter Jr. sobre la mesa, que Denver rechazó el traspaso cuando tenían que involucrar sus picks, que ellos valoran mucho sus picks, ¿no? Que bueno, que tanto para elegir a los jóvenes y que puedan meterse en rotación, y digo, vale, eso está muy bien, pero si luego tus jóvenes no te permiten crecer mucho, a lo mejor es momento de traspasarles, ¿no? Christian Braun ya estaba proyectado el año pasado para tener un rol más grande con la salida de Bruce Brown y no ha terminado tampoco de acoplarse. A mí sí que me gusta para un rol, incluso pensando en playoffs, de 15 minutos, jugador de energía, muy vertical, pero 15, 18, 20 minutos el día que más, ¿no? Los 30 y pico que estaba teniendo KCP. Coincido contigo en Strausser, yo creo que es un tío que va a tener muchos minutos este año, pero también lo pensábamos el año pasado de Zeke Nagy, ¿no? Que había sido una de sus últimas apuestas y no les ha salido bien. Este año apuestan por Daron Holmes en el draft a ver cómo les sale, y al final la sensación es la misma. Les pueden salir bien o mal. Lo mismo luego les salen muy bien, pero a Denver lo que le han faltado son jugadores fiables, con experiencia, que ya te aporten, y están apostando por jugadores que no tienen experiencia. Totalmente. Y yo creo, Nacho, que podemos cerrar este primer episodio de análisis de todo lo que ha ocurrido en la agencia libre. Hemos visto que Chris Paul va a jugar con Víctor Wembanyama, hemos visto otros movimientos bastante interesantes, es decir, queda mucho por resolver, quedan muchos jugadores como Klay Thompson, DeMar DeRozan, que lo mencionamos antes. Así que bueno, ya nos emplazamos para siguientes programas. ¿Qué sensaciones tienes tú de estos primeros momentos de agencia libre? Pues mira, me gusta que haya sacado, por ejemplo, el de Chris Paul a San Antonio. Me parece uno de los movimientos más bonitos del verano. Ver cómo un jugador, un base, Salón de la Fama, que ha tenido, o se supone que tenía interés de equipos como Phoenix o los Lakers, es decir, para reforzar a candidatos con un papel más pequeño, y él en parte se ha ido a San Antonio, primero porque quiere potenciar a Wembanyama y segundo porque le ofrecen jugar. Entonces me parece fantástico que un tipo de la edad de Chris Paul, en vez de decir, no, me voy a un banquillo de un equipo veterano o tal, no, yo quiero seguir jugando, quiero seguir aportando, y que coincidan el final de la carrera de un tío como Chris Paul, con el base que es y el pasador que es, con el inicio de la carrera de Wembanyama, me parece algo precioso, y creo que solo por este factor ya San Antonio va a ser uno de los equipos más mediáticos y seguidos de la próxima temporada. Yo creo que nos vamos a divertir bastante con los Spurs y hablaremos más porque siguen teniendo espacio salarial para hacer cositas, así que bueno, muchas gracias, Nacho, una semanita más por estar aquí en NBA House. Tendremos más programas a lo largo de este verano y a lo largo de esta semana, que de hecho ahora que terminemos vamos a grabar el siguiente, así que bueno, recordad que tenéis más programas en Gigantes Podcast, como el Gigantes Daily o Zona de Gigantes, más centrado en todo lo que ocurre en el universo FIBA. Así que nos despedimos, un saludo y hasta la próxima.